Estamos hablando sobre propósito, continuando con nuestra serie, y hoy nos enfocamos en hablar de lo que significa el señorío de Jesús en nuestras vidas. Y también vamos a hablar sobre lo que es liderar con Dios o ser líderes con Jesús aquí en la tierra. Así que espero que esta serie haya sido de bendición para usted. No olvide compartir el video o los videos de esta serie con sus seres queridos, con sus amistades. Compártanla en las redes sociales, ahí en Facebook. Simplemente pues denle un share para que otras personas puedan también pues ser parte de lo que el Señor está pues obrando a través de nuestras vidas. Así que comparta esto a través de YouTube, envíele el link a alguien, etcétera. Usted sabe cómo hacerlo. Pero sí, estamos finalizando ya esta serie y pues estamos orando al Señor que en este nuevo año, en este año 2022 que está apenas comenzando, que podamos nosotros durante este año, ya que estamos hablando de liderar con Cristo, ser líderes con Cristo aquí en la tierra, que podamos en este nuevo año ver líderes renacer, ver líderes ser reconstruidos o construidos, que el Señor pues nos ayude a mantener un liderazgo que sea digno de su gloria y su honra. Esa es nuestra oración para este año, así que acompáñenos también a hacer su oración durante este año 2002, porque el liderazgo es una de las necesidades número uno para estos tiempos, para nuestras ciudades, para nuestras naciones, países, donde quiera que usted resida. En cualquier lugar del mundo necesitamos líderes que estén confiando en el Señor, que tengan la imagen de Cristo, líderes que sean temerosos de Dios y que tengan una conciencia que sobre todo pues está confiando en Dios y que está dependiendo completamente del Señor. Esa es nuestra oración para este año. Necesitamos líderes en nuestros hogares, como padres y madres, que sean líderes que saben dirigir a sus hijos, que saben llevar a su familia por el camino del Señor, por el camino correcto. Líderes de iglesias, que podamos nosotros seguir haciendo la obra del Señor correctamente, que hablemos la palabra del Señor como tiene que ser, que no le quitemos a la palabra, sino que mantengamos la esencia de la palabra del Señor cada vez más. En nuestra cultura necesitamos líderes, en nuestras ciudades necesitamos buenos líderes sólidos, firmes, parados en la roca que es Cristo. Y los líderes cristianos debemos dirigir con Dios, y para nosotros poder dirigir con Cristo aquí en la tierra, nosotros necesitamos ser dirigidos por Dios. Y para poder ser dirigidos por Dios tenemos que tener una relación con Dios y conocer a Dios y tener el carácter de Dios dentro de nosotros, que es la imagen de Dios que originalmente Dios puso en el ser humano. Dice la Biblia que fuimos creados a su imagen y semejanza. Eso significa que desde el principio Dios le dio al hombre y a la mujer su carácter, lo puso dentro del ser humano. Y luego pues usted sabe lo que dice la historia de Adán y Eva, que por su desobediencia vino el pecado y opacó en la vida de nosotros, o más bien destruyó la imagen de Dios que estaba en nosotros. El pecado vino a morar en el ser humano y trajo oscuridad, ¿verdad? Porque la ausencia de la presencia del Señor en el ser humano lo que trae es oscuridad. Cuando se va la luz, lo que queda es oscuridad. Así que para restaurar esa imagen de Dios o ese carácter de Dios, nosotros necesitamos entonces estar en una relación de nuevo con Dios como fue originalmente. Pero para eso necesitamos entonces a alguien que pudiese restaurar esa relación, y el único que podía hacerlo es el mismo Dios. Dice la Biblia que el Padre envió a su único Hijo a este mundo para venir aquí, nacer, luego morir, pagar el precio por nuestros pecados. Y entonces así todo aquel que confía en Cristo ahora puede restaurar la imagen de Dios o el carácter de Dios de nuevo en sus vidas.
Así que esto es importante. Hoy día necesitamos liderazgo que tenga el carácter de Dios en sus vidas, que tenga la imagen de Cristo dentro de sí. Y es muy importante. La Biblia nos habla en Hechos capítulo 15, 18. Dice: el Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y nosotros sabemos que las obras del Señor, ¿verdad?, las ha dado a conocer desde el principio, nos ha dado a conocer sus obras. Lo que Dios hace siempre es consistente con quien Él es. Él siempre ha sido, siempre será. Así que el carácter de Dios no cambia, la imagen de Dios siempre será la misma, porque Dios es el mismo por todos los siglos y siempre ha sido. Así que Dios siempre es consistente en todo lo que hace, y Dios es el creador y tiene completamente liderazgo sobre toda su creación. Dios tiene dominio completo sobre toda su creación, y su plan se lleva a cabo y su propósito se lleva a cabo, y Él quiere llevar a cabo su propósito por medio de sus hijos, cumplir su propósito por medio de sus hijos aquí en la tierra, que son todos aquellos que han confesado el nombre de Jesús y que han hecho a Jesús Señor de sus vidas. Así que vemos que Dios nos ha dado autoridad a aquellos que hemos entrado a una relación con Dios por medio de Cristo. Nos ha dado autoridad para liderar, para ser líderes aquí en la tierra, para construir la iglesia del Señor juntos con Cristo aquí en la tierra. Nos ha dado la capacidad y la autoridad. Nos ha dado autoridad para cumplir su propósito en la tierra. Tú y yo tenemos autoridad como creyentes en Cristo, como seguidores de Cristo y discípulos de Él. Tenemos autoridad para nosotros llevar a cabo el propósito de Dios aquí en la tierra. Y yo no sé tú, pero eso me anima a mí, me da un ánimo para yo saber que el propósito de Dios se cumple no por mis méritos, no por mis deseos, sino porque Cristo, Jesús, está llevando a cabo su plan y su construcción aquí en la tierra, construyendo su iglesia, y Él quiere o ha querido que nosotros seamos parte de esa construcción, que edifiquemos la iglesia junto con Cristo. Leímos en Romanos 8:28 ese verso que probablemente ya usted lo ha escuchado muchas veces, que dice que todas las cosas obran para bien para aquellos quienes aman a Dios, pero luego dice: y son llamados de acuerdo a su propósito. Y ese propósito, yo quiero decirle que nosotros somos llamados a cumplir el propósito de Dios. Si usted es discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, y Cristo mora en su vida, usted está llamado a cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Todos somos llamados, pero el llamado número uno para conocer el propósito de Dios, usted y yo tenemos que entender que lo número uno que nosotros somos es llamados a tener una relación con Dios. Mucha gente se pregunta: ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué yo fui creado? ¿Para qué Dios me tiene aquí? ¿Para qué Dios me está llamando? ¿A qué hacer qué? Tiene que entender esto. Número uno, Dios te llamó para tú tener una relación con Dios por toda la eternidad. Por medio de Cristo Jesús, eso puede ser posible hoy. Aunque Adán y Eva desobedecieron, fallaron, y desde ese momento en adelante entró el pecado en la humanidad, pero Dios, en su plan que tenía ya desde antes de la fundación del mundo, por medio de ese plan era enviar a su único hijo a pagar el precio por nuestros pecados. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús, que vino aquí, pagó el precio por los pecados del mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la única forma de restaurar la imagen de Dios nuevamente al ser humano. Todo aquel que viene a Cristo ahora y confía en el Señor y cree por fe que Él es el Hijo de Dios y que fue enviado a pagar el precio por nuestros pecados. Cuando venimos a Él y creemos, significa que nos arrepentimos por nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo. Ahora somos salvos, y ahora la imagen de Dios es restaurada en nosotros, según nosotros vamos cultivando una relación con Dios. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Como dice la palabra del Señor,
Todo obra para bien para los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres llamado a cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Qué es el propósito? Propósito es la razón por la cual hacemos las cosas que hacemos. Propósito es para lo cual nosotros fuimos creados. Propósito es para lo cual nosotros existimos. Si estamos en Cristo, ahora nuestro propósito es tener una relación con Dios por toda la eternidad. Y mientras estemos aquí en esta tierra, tenemos que buscar tener una relación activa, constante, diaria con Cristo Jesús. Todos los días caminar con Él, todos los días una búsqueda continua de entender, de conocer a Dios, de conocer el carácter de Cristo que nos muestra la palabra. Cristo nos enseñó exactamente cómo nosotros debemos conducirnos. O sea que Él es la misma imagen del Dios viviente. Y esa es la imagen que tiene que ser construida dentro de nosotros cada día para cumplir el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para su iglesia. Dios tiene un propósito para todos sus hijos. Para todo aquel que pone su confianza en Cristo, Dios tiene un propósito. Tenemos un propósito dentro de la iglesia. Iglesia, tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito. Dios te está llamando a cumplirlo aquí en la tierra. No importa lo que pase. Número uno, tenemos que entender que Dios nos llama a tener una relación con Él diaria. Número dos, tenemos que tener el carácter de Cristo dentro de nosotros. Esto lo va haciendo el Espíritu Santo. Según nosotros nos relacionamos con Dios por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra, en una búsqueda continua, en oración y en una búsqueda continua en comunidad de fe, todos unidos, buscando a Dios, se va a ir cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Número tres, Dios nos llama a cumplir el propósito de dar frutos. Pero no podemos dar frutos si no tenemos el carácter de Cristo en nosotros. No podemos dar buenos frutos. Y si no tenemos una relación con Dios, no podemos tener el carácter de Cristo en nosotros. Así que, número uno, el fundamento es la relación con Dios. Número dos, el carácter de Cristo siendo desarrollado en nosotros, la imagen de Cristo siendo formada en nosotros. Número tres, para dar frutos en todo lo que hagamos para Dios, dentro y fuera de la iglesia, dar buenos frutos para el Señor. Y número cuatro, estamos llamados a liderar o a ser líderes con Dios o a construir su iglesia o a edificar la iglesia con Cristo juntamente con el Señor, bajo la dirección del Señor. Él nos llama a hacer algo dentro de la iglesia, a tener una función dentro de la iglesia, un rol dentro de la iglesia, sirviendo a Cristo en diferentes formas. Es como una construcción que se lleva a cabo de una casa. Cuando usted ve que están construyendo una casa o apartamentos, cada persona, cada obrero en esa construcción tiene una función diferente. Está el que pone, el que tira el fundamento, están los que construyen las paredes, están los que trabajan en la madera, están los que ponen las puertas, están los que hacen el techo, están los que ponen los cables dentro de la casa de electricidad, etcétera, etcétera. Cada cual tiene su función, cada cual va ejerciendo lo que tiene que hacer en medio de esa construcción. De esa misma forma, nosotros, los creyentes, los cristianos, tenemos nuestra función dentro de la obra de construcción, y el jefe de esa construcción es Cristo Jesús. El Señor es quien nos va dirigiendo. Tú vas a estar encargado en esta área, tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer esto. Y cada quien va cumpliendo el propósito de Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. ¿Cómo encontramos el propósito de Dios para nosotros? Número uno, la relación con Dios. Somos llamados a tener una relación con Dios por toda la eternidad. Tú y tú. Todos tenemos ese llamado. Número uno, a relacionarnos con Dios por toda la eternidad. Una relación vibrante, viva, eficaz, diaria, constante con Dios, nuestro Padre Celestial. Ese es el privilegio que tenemos nosotros los creyentes, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que vivimos para Él y que lo hemos hecho a Él el Señor de nuestras vidas.
Ese es un privilegio que tenemos nosotros, de tener una relación con nuestro Creador por siempre, por toda la eternidad. Si no conocemos a Dios, nunca conoceremos su propósito. Si no conocemos a nuestro Dios, nuestro Creador, nunca vamos a conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Es imposible. Debemos entrar en un pacto con Dios por medio de Jesús, no en un contrato. Un contrato y un pacto son diferentes. Cuando yo firmo un contrato, yo digo, yo voy a hacer esto, yo pongo mis condiciones y estoy de acuerdo con esta condición, pero con esto no estoy de acuerdo. Con esta sí, con esta no. Con esta sí, con esta no. Pero un pacto no es un contrato. Un pacto no se rompe. El contrato se puede romper. El pacto tiene que continuar por toda la eternidad. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros, un nuevo pacto por medio de Cristo Jesús, para que nosotros podamos entonces tener una relación con Dios por toda la eternidad. Entramos en un pacto, pero eso significa que yo vengo sin condiciones. Yo me entrego al Señor y yo digo, que sea tu voluntad, que sea lo que tú quieras, Señor, para mi vida. No voy a poner ninguna condición. Tú eres mi Señor para siempre. Eso es entrar en el señorío de Dios, y para tener esa relación con Dios tenemos que rendirnos al Señor Jesús. Tenemos que rendirnos a Él, al señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Te has rendido tú delante del Señor? A lo mejor un día viniste y conociste al Señor, escuchaste la palabra, Dios tocó tu corazón y tú viniste y comenzaste a caminar con el Señor, pero no entregaste, no te rendiste al señorío, no le diste el lugar que le corresponde al Señor. Es como cuando nosotros estamos, ¿verdad?, en un vehículo, estamos manejando nuestro carro. Si yo entro a tu carro y tú estás manejando, tú tienes el control, tú tienes el señorío de tu carro porque vas manejando. Pero si tú me dices, mira, aquí están las llaves de mi carro, toma las llaves. Entonces ahora yo voy a manejar tu carro y tú vas a ir en el asiento del pasajero. Yo tengo el señorío de tu carro porque voy manejando. Así tenemos que ser nosotros con Cristo. Tenemos que entregar las llaves de nuestro corazón y decirle, Señor, aquí están las llaves de mi vida. Te entrego el señorío. Te pertenece a ti. Tú manejas mi vida. Tú guíame. Tú llévame como tú quieras hacerlo. Así que esto es importante. Tenemos que rendirnos al Señor. Toda relación necesita directrices, necesita reglas, necesita pues unas directrices, direcciones para nosotros poder mantener una relación saludable. No sé si usted alguna vez escuchó decir que las reglas sin relación producen rebelión. Yo necesito tener reglas, pero necesito también tener una relación. Es como si usted le va a dar a sus hijos solamente reglas, y tienen que seguir estas reglas, siempre seguir estas reglas. Entonces no hay una relación, entonces no existe en realidad pues una buena relación o una relación saludable. Tienen que haber directrices, tiene que haber una guía de parte de mí para mis hijos, pero tiene que haber una relación también entre mis hijos y yo para que funcione, para que sea saludable esa relación. De la misma forma nosotros seguimos las directrices, seguimos las reglas del Señor, seguimos la dirección del Señor, seguimos su palabra, seguimos sus mandatos, obedecemos al Señor en cómo Él quiere que nosotros seamos y nos conduzcamos a través de la vida y de la sociedad y de nuestra familia y la cultura, y hacemos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, a la forma que Él quiere que lo hagamos, y eso es lo que mantiene una relación saludable entre nosotros y el Señor. En Génesis capítulo 1, verso 28 leemos lo que dice la palabra del Señor. Dios dice que Dios bendijo a Adán y Eva y luego les dijo fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra y tengan dominio sobre la tierra, sobre el océano, sobre las aves, tengan dominio sobre todo lo que se arrastra por el animal que se arrastra por el piso, etcétera, etcétera. Ahí vemos que Dios nos mandó a nosotros a ser fructíferos,
a multiplicarnos, a dominar, a reinar. Y hoy nosotros podemos reinar con Cristo dentro del reino del Señor. Vamos a reinar con Cristo por toda la eternidad. Y mientras estemos aquí en la tierra, estamos reinando aquí y construyendo con Él dentro del reino del Señor. Estamos edificando la iglesia del Señor. Así que para hacer todo lo que Él nos mandó a hacer, necesitamos tener una relación con Él. Dios es el líder número uno. Dios es el ejemplo número uno de cómo ser líder. Jesús nos enseñó a nosotros a ser líderes. Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros. Así como en el principio Él dijo: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, dominen la tierra, reinen en la tierra. En ese propósito original de Dios se puede cumplir nuevamente porque Cristo lo ha hecho posible. Pero tenemos que rendirnos completamente al Señor para tener dominio, ¿verdad? Ese es un patrón eterno que encontramos en la palabra del Señor. En el reino de Dios, dentro del reino de Dios, tenemos autoridad. Pero no podemos ejercer nuestra autoridad si no estamos sometidos a la autoridad de Cristo primeramente. Tenemos que estar sometidos a Dios y su palabra completamente para nosotros ejercer la autoridad que Dios nos ha dado aquí en la tierra. En otras palabras, para yo ser un buen líder que tiene la autoridad de Dios en su vida, yo necesito entonces estar sometido primero a la autoridad de Cristo. El autor y consumador de nuestra fe es Jesús. Si yo no estoy sometido a Jesús, si no estoy sometido a su palabra y a sus directrices, a su dirección para mi vida, entonces yo no voy a caminar en la autoridad de Dios. Yo no voy a caminar como un líder con autoridad que tiene la imagen y que carga la imagen de Cristo o el carácter de Dios en mi vida. No va a ser así si no estoy sometido a la autoridad de Dios. Así que eso es lo importante. La Biblia habla de liderazgo. Y habla del liderazgo de Dios, como Él tiene dominio sobre todo lo que Él ha creado. Dios tiene dominio sobre todas las cosas. Yo tengo que someterme a Dios para yo poder entender el propósito de Dios para mi vida. Y para participar de ese liderazgo del Señor aquí en la tierra, yo tengo que estar sometido a Él primeramente. Si queremos liderar aquí en la tierra, tenemos que estar sometidos a la autoridad de Cristo. No hay de otra. En el libro de Mateo capítulo 8, versos del 8 al 10, encontramos la historia de un centurión romano, un oficial de alto rango romano, y nos cuenta la historia que vino a encontrarse con Jesús. Este era un oficial, podemos decir quizás un capitán, con un rango alto en el ejército romano. Se dice que lo que es un centurión tenía bajo su mando, bajo su autoridad, tenía por lo menos a 6,000 soldados o más bajo su autoridad, bajo su comando. Y este centurión llega a encontrarse con Jesús en un momento dado y se encuentra con Jesús y le pide que venga a sanar a uno de sus siervos que estaba enfermo allá en su casa. A uno de sus siervos, a uno de sus empleados, le pide que venga a sanarlo con él. Pero lo impresionante de esta historia es que cuando él le pide a Jesús que sane a su siervo, Jesús está dispuesto a ir a su casa, a entrar bajo el techo de este soldado romano. Y dice que la historia que el soldado